Bueno, repito, muchas gracias por la invitación. Y en la charla mía lo que voy a tratar de referir un poquito es no tanto a la biología del citomegalovirus, sino a la inmunobiología, haciendo hincapié básicamente en algo que importa mucho desde el punto de vista de la reunión de hoy, que es el punto que tiene que ver con los mecanismos de escape que pone en juego el citomegalovirus para evadir la respuesta inmune. Luego de una pequeña introducción. Bien, el citomegalovirus humano forma parte de una familia, una gran familia, ampliamente diseminada en las personas, que es la familia Herpes viridae. Y esa familia Herpes viridae presenta tres subfamilias que son la familia de los alfa, beta y gamma herpes virus. Y al citomegalovirus humano lo encontramos integrando la subfamilia de los beta herpes virus. Y esto en forma muy introductoria es básicamente un esquema, y esta es una microfotografía electrónica de miembros prototípicos de esta familia. ¿Y qué estructuras podemos diferenciar? Bueno, en primer lugar podemos diferenciar que es un virus envuelto y esa envoltura tiene alguna particularidad que frente a cierta homogeneidad que presentan en las proteínas de superficie de distintos virus, esto es tremendamente heterogéneo, es decir, hay una diversidad de proteínas muy importantes que se expresan en la envoltura viral y que reflejan distintos mecanismos que se van a poner en juego para infectar distintos tipos celulares. Estas proteínas a veces formarán estructuras complejas como heterodímeros, heterotrímeros, heteropentámeros e interactuarán con distintos receptores celulares a fin de progresar la infección. Segundo, tenemos por debajo de la envoltura y en el límite con lo que es la cápside viral, que es una cápside icosaédrica, el tegumento. El tegumento es básicamente compuesto de una matriz amorfa donde hay distintas proteínas y algunas de estas proteínas cumplen un rol crítico en decidir si el virus va a inducir un ciclo replicativo y lítico o si va a entrar en un estado de latencia y después nos vamos a referir a esto. Por debajo del tegumento tenemos lo que es la nucleocápside, y la nucleocápside encerrando el material nuclear. El material nuclear es un DNA de doble cadena. Esta es una característica genérica a toda la familia de los herpes viridae. Entremos entonces en lo que es la estructura y algunas características de la infección por citomegalovirus. Tenemos, de acuerdo al esquema anterior, y el citomegalovirus lo repite, una envoltura proteica donde encontramos diversidad de proteínas. Esta diversidad de proteínas van a interactuar dependiendo de cuál sea la célula blanco de la infección con distintos receptores celulares para progresar y establecer una infección. ¿Cuáles son esos receptores? Son distintos. El receptor para el factor de crecimiento de fibroblastos, de plaquetas, integrinas, heparansulfato, etc. Alejándonos un poquito de la estructura del virus, veamos qué es lo que podemos decir como características salientes en cuanto al proceso de infección de citomegalovirus. Primero, enorme prevalencia en la población, que se comprende, los reviews hablan en general de un 60 a un 90% en la población adulta, más cercano al 90% en países con bajos índices de desarrollo y más cercanos al 60-70% en países con altos niveles de desarrollo. Pero es decir, que la diseminación de la infección por citomegalovirus es realmente enorme. Y es enorme pese a que el número básico de reproducción, que es lo que habla de la contagiosidad del virus, no lo sitúan los virus que tienen mayor número reproductivo, sino los que tienen menor, parecido al virus influenza. Está entre 1,7 y 2,4 frente a, por ejemplo, otros virus como el sarampión, que es el campeón en cuanto a este número, que se ubica en el orden de 14 o 15. Es decir, no es un virus enormemente contagioso comparándolo con otros tantos. Segunda característica muy importante, el genoma es tremendamente complejo. Es el paradigma de un fenómeno, de un genoma complejo en todo lo que es el mundo de los virus. Fíjense que el genoma comprende básicamente cerca de 240 kilobases.
es un genoma enorme. Si yo lo comparo con otros virus, por ejemplo, con SARS-CoV-2, estoy hablando de 30 kilobases. En ese caso es un genoma ARN, no ADN. Si lo comparo con el virus de hepatitis B, estoy hablando de un genoma de 4 kilobases. Si lo comparo con otros virus, en general lo encuentro entre 5, 10 y 20, 25. Es decir, tiene un genoma enorme. Y ese genoma enorme codifica un número enorme de proteínas, mayor a 170 proteínas. Nuevamente encontramos un contraste muy claro con otros virus. En el virus SARS-CoV-2 estamos hablando de 4 a 6 proteínas básicamente, en hepatitis B, en HIV estamos hablando de entre 8 y 12 proteínas, es decir, hay una complejidad enorme. Y de estas todas proteínas que produce el cito, más de la mitad no tienen que ver con el ciclo replicativo del virus, sino tienen que ver básicamente con instrumentar mecanismos que promuevan el escape a la respuesta inmune. Una característica del proceso de infección es la persistencia, nos infectamos, no nos curamos, la latencia y la reactivación periódica. Esa reactivación periódica enfrenta dos escenarios distintos. Esa reactivación en el individuo inmunocompetente es rápidamente resuelta. En el individuo inmunodeficiente, ya sea una inmunodeficiencia primaria o algún protocolo de inmunosupresión, por ejemplo, los que usamos en trasplantes, entre otras tantas, o también tratamientos de pacientes con cáncer, esa reactivación no logra ser en muchas ocasiones eh, controlada y entonces tenemos manifestaciones sistémicas. Si es persistencia de la infección, no la curamos, latencia y reactivación periódica, que en el caso del paciente inmunodeficiente es muy difícil de controlar. La infección cursa en forma asintomática o en forma leve con un síndrome con un síndrome inespecífico, en el peor de los casos en los individuos inmunocompetentes, pero versus graves complicaciones en los pacientes inmunosuprimidos. De hecho, como señalo acá en la diapositiva, es la primera causa de infecciones oportunistas en pacientes que reciben trasplantes o de precursores hematopoyéticos o de órganos sólidos. Y también en individuos HIV, fundamentalmente cuando el recuento de linfocitos TCD4 está comprometido. Es la causa más frecuente de, voy a mover esto que si no lo veo, la causa más frecuente de alteraciones en el recién nacido, ahí con los porcentajes indicados. Y por último, no disponemos de vacunas ya licenciadas. Hace más de 50 años se está trabajando muy duro en el terreno de vacunas. Hay trabajos, hay trials clínicos muy importantes, pero no tenemos, hay dos cuestiones que atentan un poquito. Ahora se está trabajando mucho en lo que son vacunas a RNA y los resultados preliminares son interesantes, pero todavía no tenemos, primero, un correlato de protección. No tenemos correlato de protección. No tenemos correlato de protección tampoco en el caso de las infecciones, porque una persona inmunocompetente que se infecta puede padecer sucesivas reinfecciones, no reactivaciones, sino reinfecciones. Y no tenemos correlato de protección y la propia entonces infección no da inmunidad natural, por lo menos una inmunidad de tipo esterilizante. El virus, como mencionaba antes, puede establecer una replicación productiva o puede plantear básicamente un estado de infección, un estado de latencia. Las proteínas que habíamos mencionado, algunas de ellas que están en el tegumento, entre ellas particularmente importante, pero no únicamente, la PP71, es una proteína codificada por el genoma viral, cumple un papel crítico en determinar si la replicación es productiva o si entra en un estado de latencia. Esta proteína lo que hace al estar en núcleo es permite la expresión de la transcripción del material genético, que repito es un DNA, pero mientras está secuestrada en el citosol no permite esa replicación y entonces lo que tenemos es un estado de latencia. La replicación productiva y la latencia no se dan en los mismos tipos celulares. Hay confluencia en algunos tipos celulares, pero no en otros. La replicación productiva se da principalmente en macrófagos, células dendríticas convencionales o mieloides, en el epitelio, en el endotelio y en el músculo liso. La latencia de las células críticas para establecer, donde se establece el estado de latencia, son células madre hematopoyéticas, CD34 positivos, y también en segunda instancia monocitos y células endoteliales. Bien, el genoma del citomegalovirus
está en gran medida comprometido con la producción de proteínas, y no solamente de proteínas, sino también de RNAs de interferencia que tienen como objeto evadir la respuesta inmune antiviral. Dos palabras introductorias, más teniendo en cuenta que puede ser que algunos de los que están escuchando esta charla hace tiempo no repasen conceptos básicos de inmunología. ¿En qué reposa la inmunidad antiviral? Porque no es que todo el compartimiento de la respuesta inmune, tanto innata o adaptativa, tiene una participación similar en lo que es inmunidad antibacteriana, antimicótica o antiviral. La inmunidad antiviral reposa en términos generales en una serie de 4 o 5 elementos centrales. Primero, como todo lo que concierne a la inmunidad innata, el mecanismo central para identificar lo que es un elemento patógeno por parte de la inmunidad innata son los receptores de reconocimiento de patrones. Una familia integrada por distintas subfamilias que reconocen motivos distintos, y así como la inmunidad antiviral mediada por la adaptativa depende de receptores antigénicos expresados por linfocitos T y linfocitos B, la inmunidad innata se sostiene en el reconocimiento por parte de estos receptores de reconocimiento de patrones que reconocen básicamente dos cuestiones: patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados al daño tisular. Por eso estamos hablando de reconocimiento de PAMS y DAMS. En el caso de la inmunidad antiviral, lo que se está reconociendo básicamente es los ácidos nucleicos virales. Ese es el PAM principal que motoriza la inmunidad antiviral. Segundo, si yo hablo de mecanismos propios de la respuesta inmune innata antiviral, no puedo obviar lo central, que es la producción de interferones de tipo 1. Fíjense ahí que si yo hablaría de infecciones bacterianas, estaría hablando quizás centralmente del sistema complemento, proteínas reactantes de fase aguda, pero la inmunidad antiviral reposa en gran medida en interferones de tipo 1. ¿Quiénes son los dos grandes productores de interferones de tipo 1? Todas las células infectadas producen interferones de tipo 1 y un tipo particular de célula, que es la célula dendrítica plasmocitoide, que compone el 0,2 o 0,3% de los leucocitos circulantes, tiene una capacidad extraordinaria, entre 100 y 500 veces superior a cualquier otro tipo celular para producir interferones de tipo 1. Las células NK o células natural killer, células críticas en la inmunidad innata antiviral, merced básicamente a dos mecanismos. Primero, su capacidad de destrucción de células infectadas, induciendo la apoptosis a través de dos grandes mecanismos: perforinas gram-simas y Fas ligando. Segundo, producción de citoquinas inflamatorias. En primer lugar, interferón gamma. En segundo lugar, el factor de necrosis tumoral alfa. Células dendríticas convencionales. Todo lo que es inmunidad adaptativa depende de este tipo celular, que es propio de la inmunidad innata. Las células dendríticas convencionales son las únicas células presentadoras de antígenos capaces de poner en marcha la respuesta inmune adaptativa. Son las únicas capaces de inducir la activación de los linfocitos T. No hay otro tipo celular que lo pueda hacer, del linfocito T naive o virgen. Y no solo estas células dendríticas van a activar al linfocito T naive, sino lo que van a hacer es decir en qué perfil se va a diferenciar: TH1, TH2, T regulatorio, TH17. Y no solo van a determinar el perfil, sino van a determinar también el ¿Más? perfil, el perfil de asentamiento tisular. ¿A qué tejido, luego de activarse en el ganglio linfático, se van a dirigir? Y por último, obviamente, las células TCD4 y TCD8. Las células TCD8 es más sencillo explicarlo, participan en la inmunidad antiviral básicamente destruyendo células infectadas y liberando citoquinas inflamatorias, en primer lugar interferón gamma. Y las células TCD4, que ustedes recordarán que son células dotadas de una enorme plasticidad, que se pueden diferenciar en distintos perfiles funcionales. En inmunidad antiviral hay dos perfiles sobresalientes que cumplen un rol importante, que son: uno, las células T foliculares helper, que tienen como misión fundamental colaborar con los linfocitos B en la producción de anticuerpos, y por otra parte las células TH1, merced a su capacidad de producir grandes cantidades de interferón gamma. Bien, ¿qué mecanismos va a poner en juego el citomegalovirus para evadir la respuesta inmune y cuáles son las consecuencias
Bueno, las consecuencias que vamos a ver todo un listado ahora, que voy a tratar de hacerlo en forma relativamente sucinta. Las consecuencias son distintas en el individuo inmunocompetente y el individuo inmunosuprimido. En el individuo inmunosuprimido, o sea, la supresión básica del de este individuo que tiene un tratamiento, le sumamos los mecanismos de escape que pone en juego el citomegalovirus, entonces es muy probable que podamos ir a una infección sistémica y a manifestaciones muy graves que pueden culminar en algunos casos con la muerte del paciente. En el individuo inmunocompetente, ¿en qué se manifiestan estos mecanismos de escape? En que no podemos solucionar la infección. Es decir, no curamos la infección. Se activa una poderosa respuesta inmune. En una persona adulta infectada, el 10% de las células de memoria que circulan están dirigidas contra el citomegalovirus. Hay una potente respuesta de memoria, pero no podemos eliminar la infección. Entonces, empecemos. Primer punto de mecanismos de escape. ¿Cómo escapa al reconocimiento por los receptores de reconocimiento de patrones? Y ahí tenemos que hacer una jerarquía. Si bien todos estos receptores de reconocimiento, las 6 familias que están indicadas en la diapositiva, están involucrados, realmente en los últimos años comprendemos que CGAS, que es un receptor de reconocimiento de patrones especializado en el reconocimiento de DNA viral presente en el citosol de la célula infectada, cumple un rol realmente crítico. Y el reconocimiento de ácidos nucleicos por CGAS va a inducir la producción de interferones de tipo 1. Estos interferones de tipo 1, ¿por qué son importantes, críticos en la inmunidad antiviral? Por el listado de puntitos que señalo acá en forma muy breve. Los interferones de tipo 1 actúan tanto sobre células infectadas como no infectadas, situadas en su entorno, y las tornan refractarias a la infección viral. Primero. Segundo, activan las células natural killer. Tercero, perdón, incrementan la expresión de moléculas histocompatibles de clase 1, favoreciendo la posterior activación de los linfocitos TCD8. Incrementan la presentación antigénica y favorecen el desarrollo de memoria T. ¿Cómo hacen esto? Una célula bajo el influjo de los interferones de tipo 1 se ve inducida a sintetizar más de 500 productos proteicos, más de 500 proteínas, y cada una de esas proteínas median distintos efectos antivirales. Entonces se pone en marcha un ejército de mediadores antivirales por acciones de los interferones de tipo 1. ¿Qué es lo que hace el citomegalovirus? Bueno, es en gran medida lo que hace es evadir la acción y la producción de los interferones de tipo 1. Esto es lo que vamos a ver acá. Básicamente lo que vemos acá es una célula que está infectada en un esquema, y todo lo que está señalado en los cuadrados o rectángulos naranjitas, por ejemplo este son proteínas virales, U5, US7, US8, UL31, etc. ¿Qué es lo que hacen para impedir la producción o la acción de los interferones de tipo 1? En este caso empecemos con la producción en forma muy sucinta y más para no aburrir a la audiencia. Primero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen estas proteínas UL31, UL42, UL83? Lo que hacen es se unen a este receptor de reconocimiento de patrones que es CEGAS. ¿Y qué es lo que hace esa unión? No permite censar el DNA viral. Por lo tanto, lo que hacemos es cortar toda la vía de transducción de CEGAS, que en última instancia conduce a la producción de interferones de tipo 1. Estas son 3 proteínas, insisto, codificadas por el genoma viral. ¿Qué es lo que hace ULI122 y US9? Que son otro par de proteínas virales? Lo que hacen básicamente es unirse a STING, que forma parte de la cadena de señalización de CEGAS, e induce su degradación proteolítica. ¿Qué es lo que hacen estas 3 señaladas acá, UL37, 82 y 94? Fíjense ustedes la enorme cantidad de proteínas codificadas en el genoma que tienen que ver solo con mecanismos de escape a la producción de interferones de tipo 1. Lo que hace es inhibir la translocación de STING, la movilidad intracelular de STING, lo que hace bloquear también la puesta en marcha de la producción de interferones de tipo 1, que es el producto final. ¿Qué es lo que hacen este quinteto de proteínas encabezado por UL35? Lo que hacen es inhibir la fosforilación
del elemento más próximo, último en la cadena de señalización que conduce a la producción de interferones de tipo 1, que es IRF3. Y entonces bloqueamos también la producción de interferones de tipo 1. Y para avanzar un poquito más rápido, ¿qué es lo que hacen las que señalamos acá? US7, US8, básicamente se unen al receptor TOL de tipo 4 que reconoce ciertas proteínas del citomegalovirus, particularmente algunas presentes en su superficie, e induce la degradación de TLR4, con lo cual disminuimos la presión de este receptor. ¿Y qué es lo que hace este RNA de interferencia? Bueno, básicamente lo que hace es inhibir la expresión de TLR2, bajamos la expresión. Es decir, que hay toda una batería de proteínas enorme, y yo no sigo explicando porque si no tenemos que hablar en esta diapositiva de 50 o 60 proteínas distintas que lo que van a hacer es inhibir la producción de interferones de tipo 1. Y esta inhibición de la producción de interferón 1 se da en todos los tipos celulares. Y también se da con particular énfasis en estas células que comentaba al principio de la charla, que son las células dendríticas plasmocitoides. Que son esas células que ya comenté, presentan una potencialidad enorme para producir interferones de tipo 1, entre 100 y 500 veces mayor que cualquier otro tipo celular, ya sea un hepatocito, un fibroblasto, etc. Son células con muy baja frecuencia en sangre, por ejemplo, 0,2, 0,3%, pero enorme capacidad de producir interferones de tipo 1. Entonces, en esta diapositiva, más allá que nadie recuerde cuando yo termine la charla, ninguno de estos factores, lo que tenemos básicamente es una supresión dramática en la producción de interferones de tipo 1. Segundo, mencionábamos que el segundo elemento crítico es una célula de la inmunidad innata, que es la célula NK. Repasemos dos, tres conceptos por si alguno de los presentes no estudió inmunología en la última semana. Primer asunto, las células NK tienen un mecanismo de activación muy particular, muy particular. Las células NK que componen entre el 6, 10, el 6 y el 10% de las células mononucleares circulantes, de leucocitos circulantes, lo que hacen es, se enfrentan a una célula blanco. Y la manera de preguntarse si esa célula blanco está infectada y hay que destruirla o no, es si expresa ligandos estimulatorios o si expresa predominantemente ligandos inhibitorios. Entonces, para censar ese balance entre señales positivas y negativas, ese balance va a ser el que en última instancia determinar si la célula NK se activa o no. Una célula NK se enfrenta a un fibroblasto. Ese fibroblasto no está infectado, no está estresado, va a expresar básicamente ligandos inhibitorios. Van a activar receptores inhibitorios y la célula NK va a concluir que la célula no está infectada. Si ese fibroblasto está infectado y empieza a expresar estos ligandos, MICA, MICB, HLA, moléculas, aumenta la expresión de moléculas de clase 1, de las de tipo estimulatorio, la célula NK va a decir, va a poder concluir, esta célula está infectada, entonces vamos a destruirla. En este esquemita resumimos eso. Normalmente en condiciones homeostáticas donde una infección, una célula NK se enfrenta con una célula saludable, no infectada. Lo que ve básicamente sobre la célula es un ligando inhibitorio. Entonces se activan receptores inhibitorios. No se activa el receptor NKG2D, que es uno de los receptores activadores o estimulatorios, y entonces esta célula NK se queda tranquila y no la destruye. Si la célula se infecta o es una célula neoplásica, donde las células NK también juegan un rol importante, lo que vemos en este caso es que se activa el receptor inhibitorio, pero la marca estimulatoria, mediada en este caso por NKG2D, que reconoce una amplia abundancia de ligandos estimulatorios que denotan la infección de la célula, conducen a la muerte, en este ejemplo, en este esquema, por el sistema Fas ligando. Entonces, ¿cómo hace el citomegalovirus para evadir la respuesta inmune de células NK? Utiliza distintos mecanismos. Yo voy a señalar solamente dos para que no aburrirlos. Básicamente lo que estoy señalando acá es, en la parte de arriba, lo que hace es que la célula que está infectada por el citomegalovirus tendría que abregular la expresión de ligandos estimulatorios, que serían estos. Por ejemplo, acá tenemos DINAM1 es un receptor estimulatorio, Nectina 2 es el ligando estimulatorio. Lo mismo con 2B4, que reconoce CD48, NKG2D, que reconoce
Esto que está señalado en violeta, los ligandos más importantes en el cajeros D son MIK y MIK-B, y lo mismo, es decir, ¿qué es lo que hace? Básicamente no permite la abregulación de la expresión de los ligandos estimulatorios. Por lo tanto, predominan los ligandos inhibitorios y la célula NK no se activa. Estos son, no voy a mencionar uno por uno, porque son distintos nombres. Recuerden que hay más de 100 proteínas codificadas en las células infectadas por el citomegalovirus que median señales inhibitorias para evadir la respuesta inmune. No hace falta que mencione el nombre de cada uno de ellos porque ni ustedes ni yo lo vamos a recordar apenas termine esta charla. Pero si hay un receptor estimulatorio muy, muy importante en la célula NK, es el receptor para el fragmento FC de la IgG, el FC gamma receptor 3. La familia de FC gamma receptores tiene tres grupos, que es FC gamma receptor 1, 2 y 3. En la nomenclatura de CDs, SD 16, 32, 64. Acá estamos en el FC gamma receptor 3, es el CD 16. Si esta es la célula blanco a destruir y esta célula está opsonizada por anticuerpos, por más que encuentren esta célula blanca, la célula NK ligandos inhibitorios, va a proceder a su destrucción. ¿Por qué? Porque la señal estimulatoria transducida a través del C16 es realmente impresionante. ¿Qué es lo que hace? Citomegalovirus codifica para cuatro proteínas, GP68, 34, L13 y 95. ¿Y qué es lo que hacen estas proteínas? Unen los anticuerpos, es decir, unen los anticuerpos interaccionando con el fragmento FC. Por lo tanto, secuestran a los anticuerpos que están opsonizando la célula blanco y no permiten que esta parte del anticuerpo, que es el fragmento FC, interaccione con su receptor. Por lo tanto, ¿esta célula está opsonizada por anticuerpos? Sí, está opsonizada por anticuerpos, pero el fragmento FC no logra interactuar porque está secuestrado por estas cuatro proteínas. Y este es un mecanismo jerárquicamente muy, muy importante en la inhibición de las células NK. Ya mencionamos entonces en unas diapositivas anteriores cómo evadimos la acción de los interferones de tipo 1. Segundo, vimos cómo evadimos la acción de las células NK. Y ahora vamos a ver cómo hace citomegalovirus para evadir básicamente lo que es la activación de la respuesta inmune adaptativa. Y para eso, dos conceptos introductorios muy sencillitos que quizás todos recuerden, pero quizás alguno no. Primero, la respuesta inmune adaptativa está mediada solamente por dos tipos celulares, que es el linfocito T y el linfocito B. Pero la manera en que reconocen los antígenos el linfocito B y T es absolutamente distinto. El B, a través del BCR, reconoce el antígeno en su conformación nativa. El linfocito T, a través de su TCR, no reconoce jamás el antígeno como está presentado en la partícula infecciosa. Alguien le tiene que presentar el epitope antigénico. ¿Quién se lo presenta? Las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 presentarán péptidos antigénicos al TCR de los linfocitos TCD8. Las moléculas de clase 2 presentarán epitopes antigénicos a los linfocitos TCD4. Es decir, no hay otra manera para activar a un linfocito T es que haya una célula presentadora que tome el antígeno, que lo corte en pedacitos, péptidos, que esos péptidos se anclen al surco de las moléculas de clase 1 y clase 2 y que esos péptidos sean presentados al linfocito T. ¿De acuerdo? Esa es la manera clásica, cosa que no tiene nada que ver cómo se activa el B. ¿Cómo va a evadir citomegalovirus? Bueno, básicamente tratando de entorpecer la expresión o la funcionalidad de las moléculas de clase 1 y clase 2, por lo tanto, suprimiendo la activación de las células T. Fíjense en este primer esquema, ¿qué es lo que hace? ¿En qué escenario estamos? Bueno, acá estamos en el escenario de un ganglio linfático, donde tenemos una célula dendrítica que se enfrenta por primera vez a lo que es el citomegalovirus, procesa sus antígenos por distintas vías y los péptidos antigénicos va a presentar por moléculas de clase 1 para activar un TCD8 naive, virgen, o por moléculas de clase 2 para activar un TCD4 naive o virgen. Fíjense, no voy a mencionarlas porque estoy un poquito atrasado con los tiempos. Hay todo un set
de proteínas codificados en el genoma viral que lo que hacen son básicamente dos cosas. Promueven la degradación de las moléculas de clase 1 o impiden su expresión en la membrana. Entonces, si no tenemos expresión de clase 1, no hay manera de activar a un linfocito TCD8. Y lo mismo pasa con las moléculas de clase 2, que son aquellas moléculas del complejo mayor histocompatible encargadas de activar a los linfocitos TCD4. Entonces, acá tenemos un trípode de proteínas US2, 3 y 83, que lo que hacen también es degradar la molécula de clase 2 o hacer que no se exprese en la superficie. Es decir, que haciendo targeting en lo que son las moléculas de clase 1 y clase 2, inhibiendo su correcta expresión, lo que hacemos es suprimir la capacidad de las células dendríticas de activar linfocitos TCD8 y TCD4, por lo tanto, no ponemos en marcha la respuesta inmune adaptativa. Obviamente hay otras cuestiones más que hacen, por ejemplo, esta proteína UL28 puede hacer también aumentar la expresión de PDL1, que es un ligando inhibitorio que va a suprimir la respuesta T, va también a activar esto al receptor de IL-10, dando otra señal supresora, pero lo crítico es esto, evitar la funcionalidad y expresión de las moléculas de clase 1 y clase 2. Y esto ocurre en el ganglio linfático en la inducción de la respuesta inmune. Y también ocurre en lo que es el tejido ya infectado. Acá tenemos una célula infectada y acá tenemos una célula T, que es una célula TCD8, ya sea efectora o de memoria efectora. Y hace las mismas proteínas que señalamos acá en esta diapositiva, tomadas de un paper distinto, el esquema, lo que hacen es inhibir la expresión de moléculas de clase 1. Este triplete de proteínas lo que hace que la molécula de clase 1, que está cargado con un péptido, que viene de citomegalovirus, sea conducida al proteosoma, una gran máquina proteolítica y destructora. Lo que hace M152 y OS3 es básicamente inhibir el transporte a la membrana, bloqueando el transporte de la molécula de clase 1 al Golgi, y las otras M06 también hace lo mismo, induce la degradación de la molécula de clase 1 a nivel del lisosoma, y OS6 hace otra cosa distinta, no permite el ingreso del péptido y por lo tanto no permite el acople a las moléculas de histocompatibilidad, en este caso de clase 1, que son las que activan los TCD8. Es decir, haciendo targeting en las moléculas de clase 1, suprimimos la activación de los TCD8, eso es jerárquicamente muy, muy importante, y un escaloncito más abajo está la capacidad de suprimir la respuesta de las células TCD4, bloqueando la expresión de moléculas de clase 2. No solamente hacen esto, sino tenemos también proteínas que suprimen la funcionalidad de las células dendríticas. Insisto, estamos hablando de células dendríticas convencionales o mieloides, que son aquellas que ponen en marcha la respuesta inmune adaptativa, porque son las únicas que activan las células T-naive, dirigiendo su perfil de diferenciación. Ese es el corte de piel de un ratón, y fíjense que esto que pasa en piel pasa también en todos los tejidos mucosos. Las dendríticas las encontramos en todo lo que es la interfase con el exterior. Estas dendríticas, este es el cuerpo de una dendrítica, son proyecciones, barren todo como un alambre entrecruzado. Este es un esquemita, y entonces no hay antígeno, no hay patógeno que pueda penetrarnos que no sea de alguna manera visto por las células dendríticas. Estas células dendríticas lo que hacen es capturar el antígeno, migran por vía aferente linfática a los ganglios linfáticos y ahí van a activar a los linfocitos T-naive. En este proceso de migración, las células dendríticas que están en piel o en tejidos mucosos son inmaduras, tienen esta serie de características: alta capacidad endocítica, alta capacidad de procesamiento y baja capacidad de activar al linfocito T. Pero en ese viaje que se demora 24 o 36 horas entre el sitio de infección y el ganglio drenante del sitio de infección, las células dendríticas maduran. Y al madurar, ganan movilidad, llegan al ganglio linfático, el área paracortical de los ganglios linfáticos, y logran activar a los linfocitos T naive. Voy a mover esto para ver la diapositiva. Estos son algunos de los papers publicados que hablan de esto, de la capacidad del citomegalovirus de inhibir la funcionalidad de las células dendríticas. Jorge, te quería avisar que te quedan 2 minutitos. Laura, ¿me regalás 2, 3 minutitos más? 2, 3 minutitos, sí. Perfecto, perfecto. Lo que hacen es comprometer básicamente la funcionalidad de las células dendríticas, ya que Laura me está apurando con toda razón.
eh, impongo un poquito más de velocidad, hay todo un conjunto de trabajos que no solamente en los primeros dos indican que está alterada la funcionalidad, sino que identifican quiénes son las proteínas virales que median este efecto supresor. Y además el citomegalovirus hace cosas extrañas. Normalmente la célula dendrítica presenta el antígeno y muere en el ganglio linfático. El citomegalovirus a veces lo que hace es una señal de sobrevida y hace que la célula dendrítica no muera en el ganglio linfático, sino, como dice este último paper, vuelva a la circulación, y eso es muy importante para el spreading del proceso infeccioso. Dentro de lo que es particularmente el compartimento T, es muy importante la supresión de la respuesta T mediada por células TH1 que ya mencionamos, que son las grandes productoras de interferón gamma. Interferón gamma no nos confundamos con los interferones de tipo 1. ¿Por qué es importante el interferón gamma en la respuesta inmune antiviral y particularmente contra el citomegalovirus? Básicamente por dos cuestiones. Primero, el interferón gamma es un potente activador de las células NK y segundo, el interferón gamma potencia el desarrollo de memoria TCD8. Y esto, estoy apurado por el tiempo, entonces cualquier cosa vamos a las preguntas luego, son distintos trabajos que hablan de esto, la inhibición de la diferenciación o de la actividad de células TH1 en el escenario de la infección por citomegalovirus. Esto que no voy a leer son algunas de las proteínas que mencionamos en las diapositivas. Es decir, es un arsenal inmenso de proteínas codificadas en el genoma viral, que no se ve este arsenal inmenso en otras familias de, de virus. Y lo que hacen básicamente es evadir la respuesta inmune. Y la evaden, por eso ponemos esta diapositiva esta imagen del camaleón, mimetizándose, porque muchas de estas proteínas que usa para evadir la respuesta inmune tienen que ver con proteínas muy cercanas a las expresadas por nosotros. Es decir, utilizan proteínas, por ejemplo, estas proteínas que yo mencioné antes, que ligan o unen a el fragmento FC de los anticuerpos. Tienen un dominio que es prácticamente idéntico al dominio del CD16 o el receptor para el fragmento FC de la IgG. O si yo hablo de viroquinas, y estoy hablando de una viroquina que es la IL-10, es muy, muy parecida a la IL-10. Entonces, adquiriendo con esta imagen de camaleón, es decir, tratando de parecerse mucho e inhibiendo pasos fundamentales en la respuesta inmune, es lo que logra en el paciente inmunodeficiente realmente manifestaciones sistémicas de la enfermedad, porque no tiene con qué controlar la expansión del citomegalovirus, y el inmunocompetente nos priva de la posibilidad de poner en marcha una respuesta inmune esterilizante. Muchas gracias por el tiempo y disculpen por la demora. Dejo de compartir. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Una excelente charla que nos dejó también algunas dudas que, bueno, veremos después de irlas aclarando en las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora va a seguir la doctora Camille Cotton, una médica infectóloga muy admirada por todos los que hacemos infectología del trasplante. La doctora es la directora clínica del Departamento de Trasplante y Huéspedes Inmunosuprimidos de la División de Enfermedades Infecciosas del Massachusetts General Hospital y además tiene una participación muy, muy importante en las sociedades americanas de trasplante. Ella nos va a hablar, bueno, de novedades en el manejo de CMV y en especial de las nuevas guías, del nuevo consenso que fue publicado este mes. O sea que lo tenemos fresquito, fresquito. Gracias, Camil. Te escuchamos. Thank you very much. It's really a pleasure to Muchísimas be with you. gracias. Es un placer estar aquí de manera remota. Qué buena introducción. Gracias por realmente haberme dado una conferencia tan buena. Y yo hablaré un poco más desde la clínica. Estos son algunos conflictos de interés. Bueno, el CMV es la infección más común en el trasplante de órganos sólidos. Después de una infección se mantiene latente
salvo que haya inmunosupresión o embarazo. En Estados Unidos, solo el 50% de los adultos están infectados y es superior en algunas regiones, 60 o 90%. Por lo tanto, es importante hablar de la tasa de seropositividad al leer la literatura. Hay opciones buenas, pero no perfectas para la prevención y la terapéutica después de un trasplante y puede provocar un espectro de condiciones después de un trasplante, viremia y también lo que es patología de órganos terminales y también hay patología resistente y refractaria que conlleva muchísimos problemas. Bueno, bien, recientemente, hace un año, hicimos la reunión para la redacción de las últimas guías con representantes de todo el mundo. Lo ven en la fotografía. Acá estamos todos reunidos para la foto. ¿Y qué plasmamos? Tal como se acaba de mencionar, hemos logrado una última publicación. Es de acceso abierto y ustedes pueden descargar las guías, hacer una búsqueda rápida y si no, la pueden descargar, me mandan un correo. Pero yo voy a hablar de los detalles de las guías. Bueno, bien, el CMV es mayormente una condición donde habría, ¿no?, un receptor cero negativo con un donante cero positivo. Estamos hablando de un 20-25% en Estados Unidos, es menos en Argentina, pero el mayor riesgo en cuanto al donante y resistente son CMV positivos y muy poco cuando ambos son negativos. Casi no hay CMV si los dos son negativos, ¿no? Entonces el riesgo es bastante menor, ¿verdad? Ahora bien, además de los efectos directos del citomégalo, hay muchos efectos indirectos. Pensamos que cuando tenemos CMV hay mayor tasa de infecciones virales, fúngicas, linfoma post-trasplante, eventos cardiovasculares, diabetes de reciente comienzo, inmunosenescencia, rechazo agudo y mortalidad. Es impresionante. Todos los estudios muestran que hay más mortalidad en pacientes CMV infectados. No es que mueren de CMV, pero aumenta el riesgo de morir. Y acá ven los que son efectos indirectos específicos del trasplante que afectan el órgano trasplantado. La verdad que es fundamental evitar SMB. Acá el doctor Griffith dice que la cantidad total de morbilidad provocada por efectos indirectos de un CMV supera lo que sería atribuible a la enfermedad del órgano terminal. Y esto es tanto así, ¿no? Y la prevención y el manejo óptimo de alguna manera previene los resultados. Vemos acá los puntos salientes de las guías. Bueno, en cuanto al diagnóstico, a serología, se recomienda hacer testeo de IgG estándar, no hacemos IgM habitualmente y ni combinación de IG y IgM. Para la carga viral de CMV, algunos grupos hacen antigenemia de CMV y que tiene que ver con el testeo de carga viral. Después de la pandemia mejoramos muchísimo, ¿no? El testeo viral, usamos obviamente CMV QNAT calibrado con el estándar de la OMS, con plasma o sangre entera. Yo prefiero plasma o sangre entera y siempre se testea en el mismo ensayo porque hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados obtenidos. Recomendamos que los resultados sean evaluados de manera logarítmica, ¿no? O sea, en una base logarítmica de 10 y no en valores numéricos. Y la verdad que esto ayuda a aclarar si se ha generado un cambio importante. Entonces, un cambio importante si es medio logaritmo o más, o está por debajo de lo que sería un cambio en 5 veces. Ya veremos un ejemplo de cómo se ven, ¿no? Y acá vemos números donde se ha tratado
la alta cantidad logarítmica, y en verde vemos cambios significativos, pero el resto de los números son técnicamente no diferentes. Y si vemos algunos de los valores, se ven diferentes, pero logarítmicamente no lo son. Preferimos entonces la evaluación logarítmica. Entonces, mi laboratorio no reporta en logaritmos, por lo tanto hay que hacerlo. En cuanto a la prevención, hay dos maneras de hacer prevenir. Primero, profilaxis antiviral, donde hacemos profilaxis típicamente 3 a 6 meses después del trasplante, y terapia preventiva, monitoreo semanal de 12 a 16 semanas, que hay que hacerlo todas las semanas. Si se detecta, se me ve a cierto umbral, hay que empezar el tratamiento, y entonces esto se hace para todos los trasplantes. Hay algo que ha ayudado mucho al paciente de alto riesgo, y es cuando hacemos profilaxis, que es una estrategia híbrida, vigilancia y profilaxis, ¿no? 3, 6 meses de profilaxis y después monitoreo semanal. Y esto es mejor en pacientes positivos con donante negativo. En las guías decimos que hacemos una vigilancia después de profilaxis de pacientes con un mayor riesgo de CMV post-profilaxis, y entonces los valores creo que a la semana 8 y 12 puede llegar a aumentar, y el monitoreo cada 2 a 4 semanas es insuficiente para una intervención de prevención. Entonces, en la segunda versión de las guías, esto a mí me sirve un montón, especialmente el paciente de alto riesgo que está muy inmunosuprimido, especialmente en el receptor donante positivo. Entonces, esto hay que utilizarlo, es difícil, es costoso, es muy laborioso, insume mucho tiempo, entonces háganlo cuando hay una altísima inmunosupresión. Últimamente se ha introducido Letermovir, evaluado cabeza a cabeza comparado con Valganciclovir, y ambos tenían la misma tasa de CMV. Vemos la leucopenia, la neutropenia, pacientes que recibieron el Letermovir. También hay más infección irruptiva con valganciclovir, pero la verdad que no es inferior. Es un estudio de no inferioridad, ¿verdad? Entonces, tengo ciertas dudas. Valganciclovir, la dosis fue ajustada respecto de la función renal, pero no explica la dosis total. Quizás esto explicaría la neutropenia y las infecciones irruptivas, porque el valganciclovir era superior. También habíamos visto neutropenia y leucopenia en algunos otros estudios, y esto era un poquito más. Es interesante, ¿no? Pero hemos de recordar la interacción medicamentosa con Letermovir, y estamos hablando de $268 comparados con 5 de valganciclovir. Entonces, la verdad, honestamente, es una opción interesante, pero es carísima, prohibitiva. Entonces, si caen o si se cae una pildorita, la tiene que levantar del piso y limpiarla, porque no la podemos desperdiciar. Acá vemos la recomendación de las guías, que obviamente vemos los órganos a la izquierda y el seroestatus y el nivel de riesgo, y que se recomienda. Para casi todos los trasplantes, especialmente abdominales, se puede utilizar valganciclovir, pero obviamente el Letermovir se puede utilizar para riñón, pero la terapia preventiva en tórax no se usa tanto. No, no lo recomendamos realmente. Esto ha cambiado muchísimo respecto de la última versión de las guías. ¿Y qué pasa con la profilaxis personalizada? ¿No ha llegado el tiempo de hacer un tratamiento personalizado, individualizado? La verdad que hasta ahí no llegamos, ¿no? Pero tenemos un testeo de CMV e inmunidad celular mediada. Esto lo tenemos, donde se analizan, por supuesto, las citoquinas, pero todo esto es estudio de laboratorio, pero hay algunos ensayos y testeos que se pueden conseguir a nivel de laboratorio.
pero esto es para identificar, como dijo el doctor Hefner, quién tiene una inmunidad celular robusta con bajo riesgo de CMV y quién es el paciente de alto riesgo porque tiene una inmunidad innata muy baja o ausente. Esto es los receptores de trasplante donde vemos el testeo que realizaron al día 30, 45, 60 y 90 y se interrumpe la profilaxis temprana si la inmunidad de CMV fue positiva. En términos generales, los resultados fueron similares, por ejemplo, de anemia y también niveles parecidos, neutropenia y la duración de la profilaxis se redujo en el grupo de profilaxis inmunoguiada de 57 días versus 90. Esto es de España y en Brasil también se publicó y es algo costo efectivo hacer este testeo y que resultó en cursos más cortos de profilaxis. Otro estudio que fue el jefe de las guías. Este es un estudio realizado acá por Manuel y colaboradores utilizando un ensayo, ¿no? En pacientes, obviamente, receptores MB positivos. Y lo que hizo el doctor Manuel es ver si podían reducir la duración, ¿no?, de la profilaxis. Lamentablemente, si bien acortaron la profilaxis de 145 días en promedio a bastantes menos días, ambos grupos desarrollaron un 31% de CMV. Entonces, esto no demostró no inferioridad y realmente fue bastante frustrante, ¿no? En cuanto a las guías que decimos, si está disponible, hacemos una prueba de CMV, inmunidad mediada en receptores positivos de trasplante de riñón y así discontinuar la profilaxis más temprana, quizás al mes después del trasplante o quizás mes de por medio, diríamos, ¿no? Pero lamentablemente esto no funciona para el paciente donante positivo receptor negativo, ¿no? Para ningún órgano. Esto no se recomienda en el donante positivo receptor negativo, pero dado el contexto de la Argentina, serviría tener este tipo de test donde uno puede identificar el paciente de alto riesgo y en quien podemos parar la profilaxis. Y la elección de la inmunosupresión en el trasplante de órganos sólidos y bajar el riesgo de CMV. Hay agentes muy buenos inhibidores de mTOR. Esto se hizo en Brasil. En Brasil ellos estudiaron un grupo que era CMV seropositivos y para los que tuvieron un primer evento tratable, se lo derivaron a sirolimus, tacrolimus o micofelonato, tacrolimus y prednisona en los receptores positivos y ver si sirolimus comparado con micofilonato, ¿qué pasaba? Entonces, los que, por ejemplo, el celeste sirolimus no tuvieron episodios futuros de CMV, pero los que recibieron MMF, un 43% tuvo una recidiva de CMV. Entonces es impresionante, ¿no? Y esto dice que obviamente los mTOR mantienen a CMV lejos. Esto es después del primer episodio tratado no para prevenir el CMV, pero el doctor Da Silva de Sao Paulo demostró que quizás pacientes con otros inhibidores de mTOR o sirolimus podrían no necesitar prevención porque el riesgo fue bastante bajo. Muy interesante su trabajo, ¿verdad? También tenemos Belatacept. Se usa mensualmente para inmunosupresión. Yo sé que ustedes conocen los estudios clínicos, pero lo que estamos empezando a ver son altos niveles de infección por CMV muchas veces dentro de una profilaxis y también se desarrolla resistencia asociada, ¿verdad? Por lo tanto, para los infectólogos, bueno, nunca nada, o sea, siempre tenemos sorpresas los infectólogos.
¿Y qué hacer después a un CMV tardío después de haber terminado la profilaxis post-trasplante? Si analizamos la literatura, y esto es en receptores de alto riesgo, 40% de infección por CMV después de completada la profilaxis es menos en el donante positivo receptor negativo, pero es inaceptable, ¿verdad? ¿Cómo mejorar esta situación? En la reunión tratamos de ver recuento absoluto de linfocitos al final de un tratamiento y entonces al final del tratamiento, como viene en pantalla, los que tenían un recuento de linfocitos absoluto más bajo tenían un riesgo importante de desarrollar un CMV. Yo uso mucho este parámetro para ver el riesgo de recurrencia, ¿no? En las guías lo que decíamos es opciones sugeridas para una prevención secundaria después de un episodio de CMV tratado. Y acá evaluar el riesgo, el cero estatus del CMV en un trasplante del pulmón, ver recurrencias y también tratando de ver, ¿no? ¿Qué hacer en cada paciente? Y esto está muy bien explicado. Algunos no necesitan nada, otros necesitan más monitoreo, otros han de necesitar profilaxis secundaria con valsanglovirol, etermovir. ¿Y cuál es el mejor tratamiento del CMV? Entonces vemos que nosotros utilizamos valganciclovir endovenoso y entonces cuando la enfermedad es muy grave, a veces en algunas regiones del mundo, por supuesto, no se puede derivar a los hospitales para recibir un valganciclovir endovenoso. También hay que bajar la inmunosupresión, también evaluar las inmunoglobulinas y evaluación de la carga viral de CMV semanalmente. Y por supuesto, logramos una respuesta clínica adecuada. Si la carga viral después de 2 o 3 semanas no baja, nosotros consideramos derivarlo para un testeo de resistencia. Entonces, a la semana 2 o 3 tiene que haber una caída en la carga viral, siempre no en valores logarítmicos, sino en números. Y las guías son bastante claras. Valganciclovir oral, 2 semanas de tratamiento hasta la resolución clínica de la enfermedad y una reducción de lo que sería la carga viral de CMV después de 2 testeos. Ahora, CMV resistente o refractario. Esto me lo preguntan un montón. Factores de riesgo de enfermedad resistente refractaria. No sé si ve mucha resistencia en Argentina, pero es muchas veces en la población donante positivo, receptor negativo, o si hay altos niveles de inmunosupresión. También cuando se ha usado belatacept o cuando hay una exposición más prolongada a antivirales en pulmón, ¿no? O para profilaxis quizás. También si hay una adenemia muy alta en el momento de empezar el tratamiento antiviral, hay mucha resistencia y también estoy hablando de más de 100.000 unidades internacionales en el momento de la terapéutica o cuando la dosis antiviral fue insuficiente durante la profilaxis y también en trasplantes compuestos de intestino o también de pulmón hay mucha resistencia. Nuevas definiciones de CMV resistente refractario para estudios clínicos. Una infección resistente por CMV es cuando tenemos una mutación genética viral conocida, detectada con menor susceptibilidad a uno o más medicamentos. Una enfermedad refractaria es cuando hay viremia de CMV que aumenta o que permanece igual después de 2 semanas de un tratamiento antiviral bien dosificado y también donde vemos que, o sea, después de una donación de órganos sólidos, si no ha mejorado. Entonces acá vemos que la enfermedad resistente y refractaria, si no mejora después de 2 semanas, obviamente así lo será. Hay un nuevo diagrama de flujo para el manejo de sospecha de resistencia a la terapéutica de CMV. Acá ven el algoritmo, es un
algoritmo fantástico. Primero necesitamos contar con una infección refractaria al tratamiento. Después de exposición al fármaco 4 semanas, se optimiza la inmunosupresión, se genotipifica, se mejora la dosis. Después, si la carga viral sigue alta o enfermedad en órgano terminal, se da Foscarnet o Miravivir. No entré en los detalles de Miravivir, pero hay datos de fase 3 donde se dice que mi bebé tiene menos efectos secundarios que Foscarnet con un buen resultado de tolerancia. MB es $50.000, 8 semanas de tratamiento, que para nosotros es carísimo, ¿no? Como un 0 kilómetro. MB es cara, pero es oral. Ahora, si la carga viral es baja, sin compromiso de órgano terminal, vemos vanciclovir o MBB. Y también se hace testeo de resistencia, como ven acá en este algoritmo. Y después vamos viendo, ¿no?, cuál es la mutación que se ha encontrado y interpretando adecuadamente todas esas mutaciones. Al hacer testeo de resistencia, bueno, no sé si esto lo tienen en todos los países y varía, ¿no? Pero habitualmente se busca las mutaciones como la UL97, bueno, dependiendo de la exposición, ¿no? Y también la secuenciación por sangre detecta su población resistente de 20 a 30%, y NGS, ¿no?, como la secuenciación de próxima generación, que detecta su poblaciones resistentes tan bajas como un 10% de la población total viral. Si no se tiene, hay que seguir el algoritmo, ver cuál es la opción mejor que seguiría, y después vamos a ver un caso clínico. Para asegurar los resultados de alta calidad, hay que tener una carga viral de por lo menos 400 unidades internacionales y como mejor 1.000. Secuenciación. Compartimos una paciente. Esta es una paciente de 64 años y tenía enfermedad de la membrana basal, sometida a un trasplante de donante cadavérico. Tenía microangiopatía trombótica por tacrolimus, belaltacet, prednisona, satioprina, 6 meses de valganciclovir por protocolo. Después de un mes determinado valganciclovir en vigilancia C, en el control tiene 10.000 de CMB. Entonces se empieza valganciclovir 450, ¿no? Inicialmente es como que vemos que subió un poquito, después bajó 17.000, 1.006, 266, y después se la pasa a profilaxis. Todo bien. Entonces fue durante la pandemia y ahí empezamos con profilaxis secundaria, pero desarrolla obviamente una CMB adenemia de 18.000. Entonces, no sé si podemos votar, pero ¿cuál es el próximo paso? Empezamos Maribavir, empezamos Foscarnet. Serían buenas opciones. A, B, o Letermovir. Letermovir, no, es solo para profilaxis, que obviamente hay un gran riesgo de resistencia. O valganciclovir de más altas dosis, porque no, quizás sí, o esperar para los resultados de testeo de resistencia 1 o 2 semanas. No, yo diría A, B o D. Entonces, veremos el algoritmo. Ya está acá, valganciclovir de altas dosis o MBB. Foscarnet, no sé, podría ser porque vemos bastante resistencia, ¿no?, por MB, entonces usamos a veces Foscarnet. Según las guías, ella tenía esta mutación M460I, que tiene un perfil de altísima resistencia. Acá vemos en el diagrama, acá a la izquierda, que por supuesto esto generaría, ¿no?, resistencia al vanciclovir. En cuanto a esta mutación de la M460I, hace que
la mutación sea mucho más resistente a Miravivir. Entonces, Miravivir acá podría ser utilizada en estas pacientes o en estos pacientes que tienen esta mutación. Entonces, estaba en tratamiento profiláctico con valanciclovir. Entonces, yo hice una inducción con Foscarnet y tenía la mutación M460B, interrumpimos el belatacept, cambiamos a ciclosporina. Y después de que eliminó el CMV, pasamos a Foscarnet, a Maribavir, y después Maribavir pasamos al Etermovir, y estuvo 6 meses en profilaxis secundaria con el Etermovir. Terminado el Etermovir, vemos que su CMV era de 8,16, recibió, por supuesto, una inmunoglobulina, y la verdad que anduvo bastante bien, un buen ejemplo. Y está el tratamiento con Belatacept, que aumenta el riesgo de complicaciones, pero pudimos tratar la enfermedad refractaria. La verdad es un excelente resumen de las guías. En resumen, para destacar en la sección diagnóstica, nosotros hacemos énfasis en utilizar la prueba CUNAD calibrada conforme a las normas de la OMS, con el mismo tipo de muestra y plataforma de prueba. También tenemos guías respecto de la precaución en la interpretación clínica de los cambios de las pequeñas cargas virales, porque se dedica mucho tiempo enfocándose en las cargas virales pequeñas. En la sección prevención, agregamos el Etermovir para riñón, trasplante de riñón, y con datos más robustos sobre el uso de terapia preventiva en receptores de trasplantes de hígado de alto riesgo. Y si bien no hay umbrales para carga viral precisos para PET, hace falta usar los menores umbrales para los pacientes de mayor riesgo, en pacientes que reciben profilaxis, que los preocupan. Con monitoreo semanal se recomienda después de la profilaxis para detectar la enfermedad a tiempo. En la sección inmunología, la prueba de citomegalovirus CMI se recomienda post-trasplante los receptores de trasplante de riñón, donde está disponible. No se recomienda para los pacientes de positivo R negativo. Maribavir se recomienda en la sección resistencia como tratamiento alternativo para los drogas resistentes, salvo que los pacientes no puedan responder bien a las cargas virales altas. Se prefiere Foscarnet. Entonces, con esto creo que voy a terminar. Esta es mi oficina. Si ustedes visitan Boston, con mucho gusto los podemos recibir en Massachusetts General Hospital. Les dejo mi correo electrónico y quedo atenta a las preguntas. Bueno, Camil, muchísimas gracias por tu charla, este resumen de los cambios más importantes del consenso estuvo muy, muy bueno. Y la verdad que hay que remarcar algunas cosas, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención es